Hola, Berito. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Buenos días. El domingo es el debate que podría marcar un antes y después de la campaña electoral de segunda vuelta. Va a haber un tiempo mayor entre el debate de primera vuelta y la primera vuelta y el debate de segunda vuelta y la segunda vuelta. Control de daños. Esto podría servir para la gente que se lo piense más. El post-debate es importante. Caroline Ávila Nieto, doctora en comunicación, está con nosotros para hablar de este tema. Y quiero empezar por ahí justamente, Carolina. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Eh, Gracias, Milton. Gracias, Verónica. Yo ya metí ahí la cuchara, perdóname, me olvidé que estaba el micrófono abierto. Métela completa, porque el post-debate, que es tan importante, en este tiempo mucho más amplio, ¿podrías significar algo? Control de daños de entrada, ¿no? Y luego, coincidiendo con lo que dijo Tatiana ayer, que le escuché muy atentamente, eh, básicamente les permite a las campañas poder tener material para trabajar. El debate es un evento más de campaña, por supuesto. Puede tener más o menos expectativa, más o menos atención. En el caso ecuatoriano, nuestra cultura por atender un debate todavía es incipiente. No nos vamos a comparar, por ejemplo, con lo que pasa en Estados Unidos o con lo que hacen las campañas. Por ejemplo, el último debate, a mí me gustó mucho lo que pasó en Brasil entre Lula y Bolsonaro. Inclusive el tipo de la estructura de ese debate es distinto a lo que el CNN nos está proponiendo. De hecho, tu productor en televisión, cuando vea el formato de debate, se va a morir, porque no es un espacio de televisión, no es un producto para que la gente lo vea con ánimo, con atención, ¿no? Es una cosa muy larga, probablemente muy tensa, y con el tema este de no se ataquen, no se interrumpan, Ajá. hasta No se pierde un salgan del poco, tema, no se vuélvanse. salgan. Ese es un tema que hasta resultó molestoso en el primer ¿Te debate. Repita fijas? la pregunta. Sí. Bueno, te digo, hasta incluso ese detalle, por último, Bolívar Armijo salvó los muebles. En cuanto a la atención, me refiero, en cuanto al show, al espectáculo. Y uno dijera que quizás eso lo que hace es deteriorar la política y volverle al politainment, es decir, este mezcla entre política y entretenimiento. Pero si nosotros quisiéramos que esta generación de 30 años para abajo, que no es menor y que hoy en día está además de alguna manera muy atenta, con mucha expectativa de lo que se pueda decir en estas últimas 2 semanas, pues probablemente sí quisiéramos darles un espacio de comunicación, no deja de ser un producto de comunicación el debate, en donde pueda haber un poco más de atención, ¿no? Así que evidentemente, pues esperemos que este próximo domingo tengamos buena expectativa y que la gente de alguna manera tenga un producto con el cual pueda conversar, dialogar, razonar, ojalá y de manera propositiva. Veamos qué Ahora, pasa. tú has hecho un detalle del formato del debate y lo molestoso y difícil que resulta verlo incluso en las pantallas de televisión y los dispositivos. Pero hablemos también del otro lado, lo que hay. Los dos candidatos que no son dos políticos de larga trayectoria, tarimeros, expertos en discursos y en frases que se acuñen, etcétera. Tenemos a dos ex asambleístas que estaban, y no lo digo de forma despectiva, en el No, montón de la peor asamblea de la historia, por lo menos así lo ha calificado gran parte del país, que no destacaron precisamente por sus valores mediáticos. Entonces tenemos a dos personas que tienen lo suyo, pero tampoco tanto como hemos estado acostumbrados. Estos finalistas son muy diferentes a los que hemos tenido en todo el tiempo desde que hemos vuelto a la democracia. no es un Borja Febres Cordero, eso está Claro, clarísimo. No lo es. Y el Ecuador ha tenido mejores exponentes en su historia democrática. que no Eso quiere decir también. que sean malas personas, malos perfiles. Por supuesto. Mm. No, eso aparte, ¿no? Aquí estamos hablando con, digamos, ojalá y la audiencia nos reciba así. Yo Sí, sé sí, que sí. en política y la pasión siempre emerge más, pero con la mayor objetividad posible. Estamos hablando de seres humanos que evidentemente están en una contienda electoral para la cual les ha tocado prepararse
en cuestión de semanas, en los últimos meses. El mismo Daniel Noboa lo ha dicho, ¿no? Él estaba planteando, o incluso su campaña en primera vuelta, estaba mirándose hacia el 2025. Prácticamente se encuentra en un terreno para el que no estaba en planes, al menos no en enero de este año, y para lo que evidentemente pues le ha tocado acelerar el paso, ¿no? Y por eso tanto control, si tú te fijas, Daniel Noboa estuvo en medios, en entrevistas profundas, fuertes, serias, tal vez en la primera semana inmediatamente después de los resultados de primera vuelta, pero enseguida lo guardaron. Sí, atiende un par de entrevistas de mayor control, en donde hay cierto cuidado con la agenda editorial, pero no se expone, no se expone. A su vicepresidenta la mandaron, básicamente. Hay un control profundo de lo que está pasando en esa exposición mediática, en esa campaña, por los daños que pueden tener, precisamente porque no han tenido tiempo de prepararse, de inclusive ponerse de acuerdo a las dos candidaturas. Entonces, claro, enfrentarse en esos contextos da cuenta de los sustos que han tenido que pasar y probablemente tienen que prepararse con mucha más con cuidado, pues además porque esta segunda vuelta, el escenario para el mismo Daniel Noboa va a ser distinto. En la primera vuelta él entraba sin mochila, él entraba sin mochila, sin spotlight, sin cañón de luz, sin ningún peso, ¿no? Y eso ayuda inclusive en el mental, como dicen los muchachos hoy en día. Vaya y vea usted cómo va a entrar este próximo domingo. Es otro escenario, serán otros pesos y habrá que ver si es que psicológicamente estará preparado para responder a esa presión. Ya no está evadiendo el radar, como decían muchos, Daniel Lobo. No Ahora está puede. en medio del radar. Son las 8:33. Estamos hablando con Caroline Ávila. Ella es doctora en comunicación, docente investigadora. Carolyn, buenos días. Bueno, hay esta situación de indecisión, casi el 40% según datos, y eso pues lleva a pensar que los candidatos tendrán que realmente conquistar a sus electores en este debate. ¿Qué tendría que explotar? ¿Qué tendría que hacer Daniel Noboa, la candidata de Luisa González, en este debate para conquistar justamente ese voto de los indecisos y sobre todo el de los jóvenes, ¿no? Yo ahí tengo otra coincidencia con la Tati Larrea, a quien por supuesto seguimos todos, y es que ahí hay una deuda de la academia. Justo aquí en Cuenca estoy coincidiendo con la visita de Saudia Leboyer, que es otra académica de la Andina Simón Bolívar y de la San Francisco, y coincidimos con eso, ¿no? Nos hace falta investigación sobre, en el caso, por ejemplo, de la gran masa de indecisos que tenemos en el caso de Ecuador, aquellos que no están en los extremos, ¿no? Tanto del correísmo versus del anticorreísmo, si tú quieres poner esos extremos aquí en el país. Hay un buen número de votantes que están en ese segmento del centro que nos hace falta más información. Si bien es cierto, la campaña a los estrategas no les ha permitido correr con el tiempo suficiente para indagar sobre sus necesidades, sus motivaciones, pero creo que para estas alturas, si no entras al debate con esa información, lo que estarías dando como candidato es palos de ciego. Entonces, estas frases, estas motivaciones, estos sound bites, dicen los expertos, ¿no? Estas frases de efecto, lo que deberían buscar es movilizar a este sector en particular, este votante, que no solamente es el votante joven, ojo allí, hay un votante joven, adulto joven, inclusive, aunque en menor proporción, pero también un adulto general, diremos, ¿no es cierto?, post 40, pero que no ha tomado todavía una decisión y que, por supuesto, si hay algo que sí podemos dar fe, es que no le gusta el conflicto. De ahí que, por ejemplo, me llamó la atención ciertas frasecitas que comenzó a sacar Noboa, sobre todo digo ahí, porque por último el correísmo, al menos cierta militancia correísta no lo puede evitar, ¿no? O sea, genera ciertos tweets que ya sabemos que los van a lanzar. Así la candidata González hable de la unidad y ella tenga un discurso distinto. Pero el caso del candidato Noboa comenzó a mencionar que ella va a venir con la gilet, ella me va a atacar. Ese discurso a un joven que tiene valores postmaterialistas, que el tema de la lucha feminista es súper fuerte, no le va a agradar. Entonces es un peligro, porque lo que está diciendo aquí el candidato, aunque muy sutil, son elementos que pueden ahuyentar a ese grupo de votantes que no quiere el conflicto.
ni siquiera lo encuadres. Así no suene como ataque, solo estás encuadrando, solo estás enmarcando. Y peor todavía se dice, yo puedo darle flores. Eso es desconocer por completo las luchas feministas, que probablemente, sí, los radicales feministas son un sector un poco, diremos, muy específico, pero son de mucho ruido en la conversación digital y eso ahuyenta a quienes no quieren bronca. Entonces, ahí hay que tener ese cuidado. Yo creo que eso da cuenta del desconocimiento de quién es el votante indeciso. Ahí hay unas deudas. Ahora, eso tienen que analizarlo. Luisa González viajó a México a entrenarse. Me imagino que Daniel Noboa lo encerrarán como la otra vez en un cuarto de guerra para preparar el Deben. debate como tiene que ser comunicacionalmente. Pero me imagino que deben cambiar un poco su posición en el debate respecto a la primera vuelta. Luisa diciendo a cada momento, es que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Ay, ya Es no. que ya lo hicimos y lo volveremos a hacer. Y Daniel Noboa dando clases dando, digamos, sí, clases de dotes de conocimiento de cifras, etcétera, que pueden ser ciertas o no, pero sonó convincente, ¿verdad? Entonces, Claro. tienen que modularse un poco y volverse quizás más agresivos. Lo que creo que deberían hacer es ser más concretos en ¿Mm? los cómo, ser más específicos sin dar tanta vuelta en los urgentes, en los temas, las urgencias, en las cosas concretas. Y por supuesto, dentro de ese discurso de concreción, no dejar también de hacer los contrastes necesarios. Un debate al final del día es necesario contrastar. Un contraste sin ataque, un contraste digno, como corresponde en adversarios políticos, pero ser concretos, ¿no? Y ahí, si seguimos con el ya lo hicimos, pues evidentemente no va a funcionar, la gente va a estar muy atenta a cualquier desliz asociado con esa muletilla, porque ya no es eslogan ni frase de efecto, ya terminó siendo muletilla y eso hay que cuidar. Y en el otro lado, eh, yo creo que la gente va a estar muy atenta a la forma como lo dices, porque una cosa es decir 3, 4 cifras y hacer como una suerte de trabalenguas, y otra cosa es tener una respuesta que sea convincente y coherente. Como no estuvo Daniel en el radar, a mí me parece que, con todo respeto, yo vengo también, soy periodista, nos hace falta a nosotros los periodistas hacer el fact-checking correspondiente. Y yo creo que esta vez eso no nos va a pasar. Esta vez vamos a estar con doble lupa con los dos candidatos. Y cualquier Totalmente. cifra que sea pronunciada en la izquierda o en la derecha, le vamos a hacer el doble check. No le vamos a dejar pasar a cualquiera de los dos candidatos lo que digan así nomás, porque nos debemos a la audiencia y la ciudadanía va a depender de nosotros y lo que les digamos. Ese es nuestro deber. Y yo creo que eso va a tener mucho más cuidado Daniel Noboa con cualquier cifra que diga y por supuesto Luisa González también. Son las 8:39. Estamos hablando con Caroline Ávila Nieto. ¿Es Caroline, como yo te digo, o es Caroline, como dice la Vero? Ah, depende de si me quieres decir en inglés o en español. Mi papito quiso ponerme Carolina y resulta que mi prima nació unos meses antes y le robó el nombre mi tía. Entonces, como no se quedó con la gana, pues dijo, no, solo le cambio la A por la E. Así que en mi casa me dicen Caroline en español. Pero está bien si me Yo quieren lo había decir dicho en en inglés, no pasa francés, nada. Caroline. Ah, mira, viste, Mira tú, viste. Mira tú creo el que habla en averito. suizo. A ver. Está Bueno, bien, yo me Caroline, una acomodo. pregunta final porque el tiempo se nos viene encima. ¿Podemos Ay, pensar qué que algún pena. candidato va con ventaja a este debate? Sí, claro, por supuesto. Noboa tiene la ventaja electoral todavía, pero es una ventaja que me parece, y aquí coincido, por ejemplo, con Martín, no es definitiva, ¿no? Martín Pallares lo decía en alguna entrevista que le escuché. No es una ventaja definitiva, por lo tanto no debería confiarse. Y si hay algo que sabe el correísmo es mantener una maquinaria electoral activa Claro. para luchar con la desventaja en el terreno que le pongan. Y hay 2 semanas. Y hay una indecisión que ya lo dijo Polibio Córdoba, que saludo que ahora hable de la indecisión y que se tenga más cuidado también con las cifras. Yo creo que eso es lo que corresponde y eso es bueno. Entonces, hablar de ese votante indeciso da cuenta de la salud democrática que también en el país se tiene porque nos permite ser sinceros con el escenario electoral.
De tal manera que desde el periodismo debemos decir, nada está dicho, todo puede pasar. Y es verdad, el debate es un evento más. Muchas de las veces le damos mucha carga al evento del domingo. El domingo, mira, van a ir, van a hacer sus deberes, son seres humanos también, hay que decirlo. Ya quisiéramos vernos vos y yo, Vero, ahí en ese lugar. No, no quiero estar, o sea, a ver, Una perdón, presión terrible, sin duda. es terrible, o sea, yo con mucho respeto primero a Ruth, porque su trabajo de moderadora es enorme, una responsabilidad profunda. Y ahí nos vemos representadas las mujeres periodistas y los varones periodistas también. En primer lugar, que a ella le vaya bien, que el trabajo que ella haga sea digno. Y a ella le toca además hacer pregunta y repregunta en el cuarto eje, que si no me equivoco es el político, ahí me tienen que confirmar. Pero el eje que sea, y si es que es el político, es un eje sumamente importante porque ahí se debate el tema gobernabilidad. Luego están los dos candidatos cuya preparación es fundamental. Yo espero que realmente sea un debate digno, que represente, ojalá, lo mejor que tengamos en la clase política ecuatoriana, que yo sé que sí lo hay. Así ellos en este momento no hayan mostrado lo mejor y esperemos que se hayan preparado bien para este domingo. ¿Qué es lo más importante? Más que este domingo es lo que suceda en la conversación posterior. Y con esto quisiera cerrar. Nosotros, los ciudadanos, con la clase periodística, que somos aquí representando los tres, nos encargaremos de conducir esa conversación posterior. Si la hacemos tóxica, violenta, será solo culpa nuestra. No les echaremos la culpa a los dos candidatos. Cómo nosotros conduzcamos esa conversación va a ser decisión personal de cada ciudadano, de cada individuo. Que esa conversación sea propositiva, movilizadora y que permita tomar una decisión. Esa sería la clave, el post-debate. Vamos a ver. Gracias por habernos acompañado, A ustedes, he Caroline disfrutado Ávila. mucho.